Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien aquí se ha visto esas películas de los superhéroes? De los Avengers y esos superhéroes así. El que se la ha visto, levante la mano. Bueno, casi todos. Resulta que hay un superhéroe dentro de todos estos de los Avengers que se llama el Doctor Strange. Y en estos días me volví a ver la película. Es uno de mis favoritos. Y esta película pues habla obviamente de él y muestra su proceso de vida. Resulta que él era un hombre, él es médico, él es muy bueno, excelente en su trabajo, pero tiene un pequeño problema. ¿Cuál creen que es el pequeño problema? Los que se la vieron. El orgullo. Era un hombre demasiado soberbio, demasiado orgulloso, y resulta que él tiene un accidente y la herramienta de trabajo de los doctores, ¿cuál es? Las manos. Y él tiene un problema y se accidenta y las manos no pueden, no le sirven, le tiemblan las manos. Entonces a partir de eso él empieza como a buscar ayuda porque necesita sanarse, porque es su herramienta de trabajo, las manos. Y bueno, ahí pasa una historia y él llega, este es el Doctor Strange. Y resulta que él va a buscar quien le sane las manos porque necesita sanarse. Y bueno, llega a un lugar y bueno, ahí pasan, ya empieza la película y ciencia ficción, y entonces llega a una parte de Asia y empieza a entrenarse en las artes místicas, ¿no? Esa película es toda mística. Pero más allá de eso, me llama la atención, primero, que él era una persona muy orgullosa, con mucho ego, mucha soberbia, y es como nuestra historia. Es como si Dios le tocara lo que más depende de él, que son sus manos, que es su fuerza, su trabajo. Y hay una frase que dan en la película que me gusta mucho, que dice, ya cuando él entiende que tiene que cambiar su orgullo porque eso no le va a llevar a ninguna parte, él dice, renuncio al control para tener el control. Es decir, es como decir, renuncio a mí, me humillo para tener verdaderamente el control. Y esta película a mí me gusta mucho porque es como si fuera la vida espiritual de todas las personas, porque nosotros venimos a la iglesia buscando algo, buscando un milagro, una necesidad, pero Dios no quiere solo Dios en el proceso sí nos puede dar el milagro, nos puede dar esto que buscamos, pero Él busca más, Él cava más profundo y quiere es mirar nuestro corazón, quiere es sanar nuestro corazón. Y yo le pregunto a ustedes, la mayoría de los que están aquí buscaron a Dios, ¿por qué? Quiero que alguien me conteste. ¿Usted por qué vino por primera vez a la iglesia? O sea, acuérdese años atrás, ¿por qué usted vino a la iglesia? La mayoría de las personas vienen por algo a la iglesia. ¿Por qué? Por soledad. Jenny vino por soledad, por tristeza. ¿Alguien más? Por sus hijos. ¿Quién más? ¿Quién da más? Por su hogar. ¿Qué más? Porque estaba Chucky, dicen aquí. Pero miren que es la realidad. Venimos a la iglesia o buscamos a Dios por una necesidad, porque algo nos está pasando en nuestra vida y necesitamos una respuesta, necesitamos ver un milagro. Y yo ayer les contaba a los jóvenes que muchas veces yo veo que vienen a la iglesia y consiguen novia o consiguen novio. Y, o sea, venían a la iglesia y de pronto no tenían en su corazón buscarlo, pero, o sí, y Dios le concedió el novio o la novia. ¿Y qué pasa cuando estos jóvenes consiguen novios o novias? Un ejemplo, aquí no pasa, realmente en la iglesia no pasa eso, pero yo he visto que en otros lugares cuando los jóvenes consiguen novia o novio, como que se desenfocan, como que no, ya entonces no sirven de la misma manera en la iglesia, o dejan incluso de venir a la iglesia no, es que hoy vamos a salir, hoy voy a salir con mi novia, por ejemplo, un sábado de jóvenes, y dejan de venir a la iglesia. Otro ejemplo que coloqué es en el ministerio, los líderes, esto sí lo veo muchísimo.
Cuando los líderes empiezan a servir empiezan a servir en sus primeros inicios y son con todas, con una actitud de de estoy enamorada de Dios, voy a servirlo con toda, y después del tiempo es como una montaña rusa, pero en vez de subir, en vez de crecer, decrece. ¿Por qué pasa eso? Otra que coloqué fue las fechas especiales, en diciembre específicamente. En diciembre la iglesia generalmente, no esta, sino todas las iglesias, ¿qué pasa con las iglesias en diciembre? Se vacían, ¿cierto? Las iglesias, pues no viene la misma cantidad de personas. Uno, por las ocupaciones, porque verdaderamente es un mes donde la gente trabaja mucho, pero dos, porque es como si viniera algo, como un espíritu, yo no sé, a la ciudad de consumismo y de distracciones y de afanes y de ansiedad, y las personas dejan de buscar a Dios. Bueno, no importa que dejen de venir a la iglesia, pero dejan de buscar a Dios y se refleja. Y Dios a mí me estuvo hablando sobre esto porque yo estaba leyendo un libro esta semana y leí una palabra que ahora se las voy a compartir, que está en Hechos 5, y me vinieron a la cabeza 3 personas. Voy a contarlo, pues, sin nombre. Una pareja y una mujer. Y resulta que el viernes yo estaba con José Miguel y lo llaman y le dicen, a tal persona le robaron todo, le robaron las cosas de su casa. Y Miguel y yo nos miramos porque una de las palabras era para esa persona, porque digamos, venían a la iglesia, estaban buscando de Dios, pero dejaron de hacerlo, se les advirtió. Y Dios, no sé, trajo como, no quiero decir juicio, pero sí como que, hey, yo estoy aquí, ¿por qué dejaste de buscarme? ¿Sí? Vamos a Hechos 5 y vamos a leer esa historia que es muy, yo creo que ustedes la conocen. Hechos 5:1, que es la historia de Ananías y Zafira. ¿La conocen? Ellos eran una pareja y dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad, tenían mucho dinero, dice, y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con una parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál fue el problema con esta historia? Que Ananías y Zafira le dijeron a Pedro que ellos iban a dar todo el dinero de la propiedad, pero resulta que, como leímos en el versículo 1, ellos dieron una parte. Lo triste de esta historia es que ellos van donde Pedro y le dicen, aquí está todo lo que vendimos. Pero es increíble porque Dios discierne tanto el corazón de ellos que le revela a Pedro que no era suficiente, que no era todo. Y no era que Pedro le dijo, usted tenía que dar todo, sino que él mismo dijo, yo voy a darlo todo, pero no lo dio. Y el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, ¿sino qué? Sino a Dios. Y eso pasa con nosotros, ¿cómo le mentimos a Dios? Esta historia que les conté de la persona que le pasó esto, a mí la verdad me dolió porque no es bueno ver que se cumple esa palabra sobre una persona, algo, y que le pase algo negativo, algo malo a esa persona. Pero yo me preguntaba, ¿cómo le mentimos a Dios? Y yo hablaba ayer y lo voy a compartir hoy. Yo muchas veces estoy aquí en el piano, tocando el piano, y cuando están en la Santa Cena, yo prometo y le digo, Dios, esta semana voy a levantarme a las 5 de la mañana a buscarte. Y no lo hago. Y es como siempre, todas las semanas me pasa lo mismo. Y yo, Señor, esta semana sí,
Y lo intento, créanme que lo intento, pero no lo puedo hacer. Y todas las semanas es igual. Pero yo le decía, yo ayer oraba y yo le decía a Dios, yo no quiero más esto porque te estoy mintiendo, te estoy robando, te estoy prometiendo algo y no lo estoy cumpliendo. Y puede que sea algo pequeño, pero para mí es mucho, significa mucho. Otra forma en cómo le mentimos a Dios, aparte de prometerle algo, es con nuestro orgullo espiritual. ¿Cómo es el orgullo espiritual? El orgullo espiritual es tan sutil porque es como si no te dieras cuenta de que lo tienes, pero lo tienes. Esto le pasaba al superhéroe que les conté ahora. Él no veía más allá de sí mismo. Y él tenía una novia, o no me acuerdo si él tenía como una novia, y él la trataba muy mal. Él la trataba muy mal y no se daba cuenta del trato que le daba a ella y de cómo su soberbia alejaba a las personas. Y así actúa el orgullo cuando venimos de pronto a la iglesia y pensamos de que estamos bien, de que servimos, de que cumplimos con servir, de que cumplimos con venir, pero realmente nuestro corazón está podrido, nuestro corazón está mal. Y eso se refleja en el trato con las personas. Se lo digo porque yo era una persona, así como Jenny ahora hablaba, que soledad, que tristeza, yo era una persona muy así, tendía mucho como a ser negativa, a ser amargada. Y el trato con las personas a mi alrededor era como muy fría. No soy muy como emocionalista, yo soy más como seca. Y con las personas yo las trataba así, súper seca, aunque la gente me dice que yo tengo cara tierna. Dice que yo tengo cara tiernita, bueno, no sé qué tan cierto sea, pero yo era muy fría con las personas y con mis padres. Yo les conté que yo no los honraba, con mi hermano era terrible. Venía a la iglesia y tocaba en la iglesia y ministraba supuestamente, pero mi vida era un orgullo espiritual o una fachada espiritual que no me dejaba ver que realmente había tanta suciedad en mi corazón que no me permitía acercarme a las demás personas, porque realmente el evangelio se trata de que podamos transmitirle amor a las personas, ¿sí? Traer sanidad, libertad a las personas, y el reflejo realmente de nuestra espiritualidad es con las personas que están alrededor. Por ejemplo, hay personas que son necesarias en la iglesia, personas que tienen un carácter muy fuerte. ¿Por qué? Porque esas personas forman a los demás. En cuanto al liderazgo, hablo del liderazgo. Y a mí me da mucha risa porque este tipo de personas son las más criticadas. La gente las critica mucho, los líderes los critican, ay, pero es que mire lo que habla, mire cómo habla y no sé qué, por qué no cambia, por qué no maneja su forma de hablar. Pero a veces miramos tanto al otro que decimos, bueno, pero ¿por qué me interesa tanto saber cómo está? ¿Por qué no me preocupo por lo que hay en mi corazón primero? Y vamos a Génesis 6, versículo 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era ¿qué? Muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Esta palabra, cuando yo la leí hace mucho tiempo, fue como si me hubieran dado una pela, como si me hubieran pegado, y yo lloraba porque yo le decía a Dios, es increíble que tú puedas decir eso. Eso fue en el tiempo de Noé, donde la gente era demasiado pues mala, igual que acá, pero no sé qué nivel de maldad había en ese tiempo para que Dios dijera que me arrepiento de haber hecho al ser humano. Y esa pregunta se las hago a ustedes. ¿Nuestro pecado es tan grande que Dios podría decir que se arrepintió de habernos hecho? Y la historia que les conté de lo que me pasaba en el piano con la Santa Cena, yo me he cuestionado mucho eso porque a veces yo le prometo muchas cosas a Dios y no las hago. A veces, lo voy a contar también, yo recuerdo que hace como 3 o 4 años, yo tenía un anhelo en mi corazón y era de tener novio. Pues porque uno de mujer siempre quiere a alguien, ¿no?
¿Por qué se ríen? Ah, es el anhelo de ellas también. Yo quería tener una pareja, era un anhelo de mi corazón. Y era tanto el anhelo de mi corazón que me obsesioné con eso. Me obsesioné y mis oraciones giraban en torno a eso. Todas mis oraciones, y tenía una vida espiritual muy buena. Todos los días oraba bastante tiempo. Y yo escribo, pues cuando estoy en el devocional yo escribo y escribo. Yo tengo esos cuadernos y recuerdo en esos días lo veía y todo era sobre eso. Palabra que yo leía en la Biblia la relacionaba con ese tema y no tenía nada que ver con ese tema. Era una obsesión terrible, terrible, muy dura. Pero yo vivía como en una máscara, yo vivía como en una burbuja y pensaba de que tenía una buena vida espiritual y de que por el hecho de estar orando estaba bien, pero realmente miren cómo el orgullo, cómo eso se puede disfrazar tan fácilmente. Hasta que un día no, muchos días, yo estaba pensando y yo decía, bueno, esta persona no quiere nada, pues yo no le voy a rogar más. Y me fui, recuerdo que yo en ese tiempo me fui para Chile con mi hermano y yo allá le hice un pacto, bueno, no un pacto, le prometí a Dios que ya iba a soltar eso, de que realmente me daba cuenta de que había casi un Dios en mi corazón y era como la necesidad de tener a alguien, y así que yo iba a soltar eso. Y verdad, lo solté en ese lugar. Yo dije, bueno, si con él no funciona, tengo muchos países por recorrer, tengo toda una vida entera por conocer a alguien más, ¿no? Yo pensaba así. Y llegué aquí otra vez a Cali. Ya de verdad yo sentía que eso se había quebrado de mi vida, de que realmente ya había soltado eso y mis oraciones empezaron a ser diferentes. Y fue cuestión así cuando obtuve una respuesta sin buscarla. Y pues yo ahora tengo una pareja, pues para los que no saben, una pareja, pero estamos con propósito pues de casarnos, ¿no? Pero no es para que les pase lo mismo. Yo se los cuento aquí porque no es bueno tener esa obsesión como yo la tuve por tener a alguien. Y ese fue mi pecado por muchos años, un pecado que yo desconocía, un pecado que yo no sabía que tenía, y lo increíble era que a mí me daban palabras, como que venían profetas y venían personas y me decían, Dios, ya pronto viene o ya pronto no sé qué, y yo como que, ay, sí. Entonces eso como que alimentaban más ese deseo de mi corazón, pero realmente el deseo de mi corazón no era Dios, sino esa necesidad de estar, de buscar. Y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Cuando venimos aquí, venimos buscando una necesidad, buscamos un milagro, buscamos una respuesta, ¿sí o no? Porque esa es la realidad, esa es nuestra naturaleza como seres humanos. Y en estos días, bueno, no en estos días, hace meses, pues yo sirvo aquí en la iglesia, pero también tenemos unas casas de paz y un proyecto de iglesia en el norte, con Vivian, de hecho, la que habló aquí ahora. Y Dios me decía, ¿qué pasaría si José Miguel se fuera de la iglesia? Y si solamente tú quedaras con las casas de paz y la iglesia. ¿Ustedes qué creen que dije? Dios me decía, ¿tú seguirías? Y yo le dije que no. Yo le dije que no podría seguir sola. Le dije, yo sola no podría seguir porque es una responsabilidad muy grande. Y cuando yo le dije eso a Dios, yo sentí que aún había en mi corazón algo. A pesar de que yo pensaba que ya eso lo había dejado, pero Dios me decía, aún hay dependencia de una persona, de un hombre. Aún hay dependencia de... Y esto se los cuento porque así somos nosotros. Yo ahora les puedo decir de que si él se llegara, digamos, a ir o no sé, cosa que no va a pasar, pero uno tiene que ponerse ejemplos así para darse cuenta de lo que hay en el corazón.
¿qué pasaría? De hecho, recuerdo que la profeta Milena una vez me dijo a mí, a veces Dios habla, me dijo a mí, a veces Dios habla o prueba el corazón de las personas diciéndole cosas que no va a pasar, pero te las dice para saber cómo vas a reaccionar. Un ejemplo, si Dios a mí me dijera, no, es que Él no es para ti, ¿tú qué harías? Un ejemplo, pues ella me decía, Dios a veces prueba así para ver lo que hay en el corazón de uno, para ver la obediencia. Si Dios me dijera a mí, sepárese un mes, ¿tú qué harías? Y ahí se las dejo a ustedes para que piensen, ¿qué harías si Dios te quitara esto? ¿Qué harías si Dios no te permitiera ver el milagro aún? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría nuestro corazón? Y vamos a Efesios 4:30. ¿Y no qué? Contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Siguiente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos al 30. Este versículo es muy hermoso. Este versículo es muy especial para mí, yo creo que para todas las personas que lo leen, y muy fuerte. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa no contristéis? ¿Qué significa esto? Es como cuando herimos, cómo lo lastimamos, cuando mentimos, cuando le mentimos a Él. Cuando no nos damos cuenta de que hay máscaras en nuestra vida, de que hay orgullo espiritual, de que las intenciones de nuestro corazón no están en Él. Dice la palabra que engañoso es el corazón. Y de verdad nuestro corazón es engañoso y no nos damos cuenta de pronto los anhelos que tenemos, pero el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él escudriña nuestro corazón. ¿Y cómo lo escudriña Él? Cuando nos exponemos ante su presencia y le decimos, Señor, verdaderamente yo siento que hay esto en mi vida. O cuando las personas que están a nuestro lado nos dicen las cosas. Yo siento que esa es una de las maneras en que Dios más habla. Cuando las personas que están a nuestro alrededor nos dicen, ve Daniela, es que usted es egoísta, usted es desordenada, o usted mire esto. En esas circunstancias yo pienso que es cuando Dios nos habla de lo que hay en nuestro corazón. Y también cuando estamos en intimidad, cuando lo buscamos a Él y con una oración sincera le permitimos a Dios que nos muestre qué hay en nuestra vida. Yo los invito a que ustedes en sus tiempos de oración le pidan a Dios eso, les pidan a Dios que les muestre, que verdaderamente les diga lo que hay en su corazón y no tanto hagan esas oraciones como súper ficticias. Yo les digo así, como que hay oraciones ficticias, porque hay oraciones que uno hace como, ay Dios, que estás en los cielos, no sé qué, en el trono, y uno ni siquiera entiende eso, sino orar de manera sincera. A Dios le gusta cuando uno ora de manera sincera, cuando uno ora de verdad con el corazón. ¿Y cómo lo contristamos a Él? Como les decía ahora, cuando mentimos, cuando tenemos orgullo, cuando buscamos a Dios por un beneficio y nos alejamos. A mí me duele mucho cuando las personas sirven en la iglesia y Dios les entrega algo, un ejemplo, un negocio, su hogar, lo que sea, y ya dejan de venir a la iglesia. A mí me duele muchísimo, yo siento ese dolor porque simplemente vinieron por un interés. Y ayer les decía a los jóvenes, ¿qué pasa cuando el hijo busca al padre por un interés? ¿Cómo es ese hijo? Es rebelde, es desagradecido, ¿qué más? Es interesado, es egoísta, es lleno de orgullo. Y mucho cuidado con sus hijos, se los digo porque en estos días en la Casa de Paz hablábamos de cómo ahora los hijos, o cómo ahora los niños no se les corrige como se les debe corregir. Yo les confieso, yo me crié con mi abuelita, la que ustedes ven allá sentada a veces, porque mis papás trabajaban mucho. Ya después con la iglesia fue que ellos empezaron como a criarnos, pero yo no puedo decir que yo tuve una crianza así súper estricta. El pastor, digamos, mi papá,
me pegó ya cuando era adolescente, ya cuando era muy rebelde, pero eso fue producto de la forma en que me criaron. Y yo hablaba con Miguel porque en la casa de él el padre es muy estricto, ¿cierto? Pero pues él me decía no, pero aún así yo agradezco por tener ese tipo de educación o ese tipo de disciplina en mi casa. Y ese tipo de disciplina lo que hace en nosotros los jóvenes, más que todo, es formarnos para no ser así, para no ser hijos desagradecidos, porque un hijo desagradecido, dice una parte de la palabra como que el hijo que es muy mimado, bueno, o es muy, ¿cómo es que dice? Como que le causa vergüenza a la madre cuando sea grande. Y es verdad, cuando un hijo es malcriado le causa vergüenza a los padres. Así que padres, mucho cuidado cómo crían a sus hijos, corríjanlos, de verdad, yo se los digo. Yo era una persona muy grosera con mis papás, muy contestona, no los honraba, era muy rebelde. Y yo siento que sí me faltó mano dura. Yo siento que sí necesité en algún momento más mano dura. Aunque el pastor es muy jodido, él es muy estricto, pero aún así yo siento que me faltó más mano dura para tomar mejores decisiones en mi vida. Y hoy les pregunto a ustedes, ¿cómo buscan a Dios? ¿Como un hijo interesado o un hijo que lo busca por el simple hecho de ser padre? Y vamos a Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, miren eso, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Jesús vino a la tierra, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para que qué? Redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Siguiente. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermoso estos versículos, ¿verdad? Estos versículos nos habla de que en un tiempo nosotros éramos esclavos a lo que el mundo, cuando habla del mundo, habla de nuestra vida sin Dios. Cuando habla del mundo, habla de las pasiones, de la carne, de los deseos que había en nuestro corazón, de los intereses que habían en nuestro corazón, pero dice que a eso éramos esclavos, teníamos ídolos en nuestro corazón que no eran Dios, el verdadero Dios. Pero ya cuando somos hijos, ¿somos qué? Ya no somos esclavos. Cuando somos hijos no somos esclavos, sino que somos herederos de Dios. Y más que herederos, a mí me gusta la palabra hijo. Hijo. ¿Qué significa la palabra hijo? El domingo pasado hablamos de Jesús, hoy les hablo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo, el cual clama a Abba Padre. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque es esa vocecita que nos dice, no hagas esto. Es esa vocecita que nos dice, estás haciendo algo malo, es esa vocecita que nos redarguye, Por eso es que cuando las personas dicen, pero es que estoy lejos de Dios, no estás lejos de Dios, porque Él es el Espíritu Santo que te está diciendo, estás lejos de mí, ¿sí? El Espíritu Santo está dentro de nosotros, redarguyendo nuestro corazón constantemente. Y miren lo que dice, y el Espíritu de su Hijo clama. Es como un clamor que hay en el corazón de todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Abba Padre. Y esas palabras, Abba Padre, significan tanto, porque cuando entendemos que somos hijos, buscamos a Dios por ser Dios, por ser nuestro Padre. No lo buscamos por un interés, no lo buscamos por un anhelo en nuestro corazón o un deseo o un capricho. Y yo quisiera que en esta mañana ustedes se llevaran esta palabra de que busquen a Dios por ser simplemente Padre, por ser Dios. Y si ustedes buscan a Dios así como yo les digo, su percepción de la vida va a cambiar. Después de que Dios me preguntó a mí si yo seguiría con la Casa de Paz, si José Miguel no estuviera, y yo le dije que no,
Dios empezó a redarguir todos los meses mi corazón y me decía: ¿qué hay en tu corazón, Daniela? ¿Qué hay en tu corazón? Tienes una dependencia. Y precisamente en esos meses me leí un libro y empecé a reconocer todos los ídolos que había en mi corazón. El ídolo de la baja autoestima, el ídolo del que dirán, el ídolo hablo a nivel personal, del orgullo, de que no me vean mal, de que no me vean que estoy quebrada, del orgullo de la soberbia, del orgullo de la falta de amor, del ídolo, perdón, de la falta de amor. Y así sucesivamente Dios me empezó a mostrar y mostrar todos los ídolos que había en mi corazón. Y aunque aún Dios me está limpiando, he entendido lo que significa ser padre. He entendido esto porque, para los que no saben, pues mis papás se fueron hace casi, para mí es como una eternidad, que se llevan como 1000 años lejos, se fueron hace como 20 días. Y pues nos entregaron la responsabilidad de la iglesia. Y no es una responsabilidad solo física, financiera, sino es una responsabilidad espiritual. Y recuerdo que pues los primeros días uno tiene que pagar el arriendo. Bueno, si fuera un arriendo, son 3 arriendos. Y yo, Dios, bueno, tenemos esta responsabilidad que es muy grande. Ustedes no se imaginan más los gastos de todo, recibos, todo. Y yo decía, bueno, Dios, tú no colocas cargas que yo no pueda llevar. Y empecé a buscarlo como Abba. No por la necesidad financiera o la necesidad espiritual de poder a ustedes darles hoy una palabra que les traiga una revelación de Dios, porque eso es una responsabilidad muy grande. Y empecé a buscarlo como Abba, no por mi necesidad, porque si lo buscara por mi necesidad, créanme que yo no estaría aquí hoy hablándoles, sino que estaría metida en mi cuarto en depresión porque no logré, digamos, pagar lo que fuera, o llamando a mi papá: no puedo. Pero me he despreocupado de esas cosas. Yo le digo: Dios, yo te entrego esto, porque mi papá es: ¿y cómo va? Y no sé qué, todo el tiempo escribiéndome, y yo es como la presión ahí hablándome. Pero cuando empecé a ver a Dios como Abba Padre, yo dije: no, ya, yo me desprendo de esto. Si no nos vas a dar lo del arriendo, no me importa, yo te sigo buscando. Si no me vas a respaldar en las palabras, en la prédica o en la administración, no me importa, yo te sigo buscando, porque eres Abba, eres suficiente para mí. Eres suficiente para mí, y cuando te tengo a ti es suficiente. Y yo la verdad he visto el respaldo de Dios en este mes, con toda la responsabilidad que tiene la iglesia. Una responsabilidad financiera, espiritual y física. Y he visto el respaldo de Dios en mi vida, pero no puedo jurar, pero se los prometo que fue porque entendí que Dios era Abba Padre en mi vida.